Para entender los alcances de la reforma previsional, primero debemos preguntarnos qué significa la protección social, un concepto global que orienta a las sociedades sobre el resguardo del bienestar de las personas y en donde se asientan los esfuerzos de los estados para mejorar las condiciones previsionales de los ciudadanos. Yo creo que es un elemento tremendamente importante de su compromiso hacia asegurar el trabajo decente. Es un componente del trabajo decente imprescindible. La protección social y el seguro social es un derecho de los trabajadores y es nuestra forma de enfrentar los riesgos que uno puede encontrar en términos de desempleo, en términos de enfermedad. Es nuestra forma de asegurar los ingresos en la jubilación y también juega un papel tremendamente importante en enfrentar los vaives y vienes de la economía, las recesiones. Si tenemos ahora una lección aprendida en medio de la crisis tremendamente importante sobre cómo es que la protección social ha jugado un rol importante amortiguando las economías enfrentando esta crisis y que las sociedades con mejores sistemas de protección social han podido salir de esta crisis o iniciar su salida de la crisis mejor y más rápido por el hecho que tienen estos sistemas de protección social. El mundo ha generado un estándar que puede acercar a los países o hay diferencia entre los países más desarrollados y los menos desarrollados con respecto a esto? Hay mucha diferencia en términos sobre todo de cómo van compaginando diferentes elementos de la protección social y también en términos del tamaño de la economía informal. Hay muchas economías que están casi formalizados 100%, entonces es más factible ofrecer un seguro social a través de tu nexo o tus actividades en el mercado laboral. Pero hay otras economías donde hay altas tasas de informalidad y todavía hay que ver cómo se puede financiar un seguro social o cómo se puede asegurar el acceso a la protección social y sobre todo a un tipo de previsión social que puede ofrecer a la gente que tienen escasos periodos en el trabajo formal o tienen una baja densidad de cotización a una pensión mínima básica. Entonces tenemos mucha diversidad en el mundo, pero yo creo que lo bueno es que hay un diálogo constante sobre la necesidad para la protección social y para un seguro social y estamos aproximando ciertos compromisos globales que nos indica por dónde nos vamos para tratar de proveer esta cobertura a todos los trabajadores y también a personas que no han podido trabajar debido a sus cargos reproductivos y también debido al hecho que tal vez no tengan todo lo necesario o las habilidades para trabajar libremente y plenamente en el mercado laboral. Yo creo que es una responsabilidad compartida. El Estado es quien rige, quien reglamenta, quien asume estos compromisos. Pero yo creo que es una responsabilidad de todos, es parte de un diálogo social permanente, es un contrato social que vamos formando a través de la democracia. Entonces es una responsabilidad de todos, empleados y empleadores. Y es parte de la forma que hemos escogido enfrentar los riesgos de la jubilación, de la vejez y del desempleo y la discapacidad. Entonces es algo que vamos compaginando, parte de un contrato social. Bueno, la reforma previsional, que ha sido parte de la red de protección social que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha ido reforzando y prácticamente culminando durante su mandato, implica un cambio muy importante en la vida de los chilenos. Es un cambio de un Chile delante y un Chile después. A partir de la reforma previsional, todos los chilenos tienen derecho a una pensión digna por la sola condición de tener 65 años,
pertenecer a los segmentos más vulnerables de la población y tener residencia en Chile. A partir de la reforma previsional, nadie en Chile va a fallecer sin una pensión. Esta reforma, que hasta el momento está llegando a cerca de 1 millón de chilenos, va a llegar a 1,3 millones de chilenos el año 2011, cuando esté en total el régimen. El elemento fundamental es la creación del pilar solidario. Es el rol asumido por el Estado para garantizar este derecho a todos los chilenos y cumplir una función de garante de derechos. Y por lo tanto, en este sentido, es un cambio fundamental en el sistema de pensiones que teníamos, un sistema basado en el ahorro individual. Tampoco es una vuelta hacia atrás hacia un sistema de reparto, sino que es simplemente que el Estado asume su rol de garante de derechos sociales. Ese es el cambio fundamental. Y por cierto, esta reforma también tiene un rostro importante de mujer. Muchas inequidades que existían desde el punto de vista de los sistemas de pensiones, que implicaban pensiones más bajas para las mujeres, han sido resueltas con instrumentos como el bono por hijo o también la separación del seguro de invalidez y sobrevivencia. Todo aquello va a significar que las mujeres de Chile, a partir de ahora en adelante, tengan mejores pensiones. La OIT siguió con mucha atención el proceso de implementación de la reforma previsional y especialmente aquello vinculado con la creación del Fondo de Educación Previsional que venía en el marco de la ley de la reforma. Nos parecía esto una experiencia muy atractiva. En muchos países del mundo este es un tema que no ha sido abordado, no existe una experiencia comparada muy rica, sino que de hecho hicimos un seminario internacional de educación previsional para conocer cómo los otros países habían abordado la educación previsional y nos dimos cuenta que habían experiencias de distinto éxito, pero que para todos estos países era un desafío muy importante, donde había mucho que hacer. En ese marco, a la OIT le pareció muy importante contribuir a que los proyectos que fuesen presentados al fondo tuviesen asistencia técnica necesaria, especialmente aquellos vinculados a la Confederación de la Producción y el Comercio y a la Central Unitaria de Trabajadores. Esto porque la apuesta del fondo fue básicamente concentrarse en las organizaciones sociales, sindicales, de empleadores, como un vehículo de transmisión de información, de conocimiento entre pares, de educación previsional, para lo que hemos llamado la construcción de una cultura previsional. Este era un proyecto piloto, era el primer concurso, fueron 34 los proyectos seleccionados y fue muy importante apoyar su gestión para que tuviera específicamente un buen resultado. Y a nosotros nos pareció particularmente interesante el proyecto de la CUT, que intenta crear una red al interior de las CUT provinciales donde efectivamente existan un compañero, una compañera dirigente sindical a cargo de estos temas y que permita entonces ponerlo al interior de la agenda de trabajo sindical.